Yo tengo el micrófono abierto porque te estaba preguntando y no. Bueno, vaya, vaya. Muy buenas tardes, institucional con el corazón esa y las orientaciones a los padres de familia, madres de familia, ante la propuesta del Ministerio de Educación acerca de tener la posibilidad de reflexionar. Allá pues, no puede mejorar su sonido. Ya, ¿listo? Estamos, profesor Humberto, muy buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes, gente amable, aquí en nuestro programa Conciencia Magistral TV, lo que llamamos nosotros un punto de encuentro. Hoy tenemos un programa titulado Orientaciones a los padres y madres de familia y la alternancia educativa. Es el tema que hoy nos atañe, digamos, tocar, porque en realidad hoy estamos, digamos, enfrente de una pandemia donde prácticamente las decisiones que tienen que ver con la presencialidad o la alternancia en las instituciones educativas quieren, digámoslo así, que esta responsabilidad, digamos, caiga o recaiga sobre los hombros de los padres de familia y que en realidad pues son los que hoy en día queremos salvarle un derecho fundamental como es el derecho fundamental a la vida, igual que a sus hijos, que son los estudiantes que prácticamente hoy estamos, digamos, frente a una clase de educación virtual, algo que nunca se había visto en este país a raíz de la pandemia que se presentó con el famoso COVID-19 o el famoso coronavirus. Creemos que queremos llegar a sus hogares para que en realidad, digamos, analicemos concienzudamente este proceso que el Ministerio de Educación Nacional, sin haber, digamos, cumplido con las plenas garantías y protocolos para recibir a nuestros estudiantes, para recibir al cuerpo de docentes, sobre todo los padres de familia que son los de estos responsables de la tutoría de estos estudiantes. Así que, Ernesto, pienso que podemos nosotros trabajar este tema sobre lo que tiene que ver con la alternancia educativa y las orientaciones a padres y madres de familia o a los acudientes, porque tenemos que entender que a veces no todos los padres son los acudientes, sino que hay personas responsables, porque hay que tener en cuenta también, Ernesto, que cuando en la época de matrícula se suscribe esa matrícula, es un contrato entre el rector de la institución o el representante legal con el padre de familia, que es el tutor de ese niño o ese estudiante, en la cual digamos, hay responsabilidades de parte y parte, y sobre todo hoy le compete la responsabilidad, diferentes responsabilidades a las instituciones educativas y sobre todo a su representante legal, que en este caso sería el rector del establecimiento o la institución educativa. Ernesto. Bueno, sí, profesor Humberto, muchas gracias. De verdad que lo que usted dice es muy cierto. No solamente el tema le debe interesar a los padres de familia, a las madres de familia, sino también a los tutores, a los acudientes y los que en la ley se le conoce como respondientes, ¿verdad? Entonces vamos a abordar ese tema teniendo en cuenta y una referencia. Le damos las gracias al trabajo y a la sinergia institucional
que tienen con nosotros, con Colectivo Conciencia Magisterial, Edúcate para Educar, y a la doctora Alba Lucía Alfonso y al doctor Joshua Germano, que siempre han estado allí en ese proceso con nosotros de acompañamiento y en cierta manera también de capacitaciones y asesoría. En este momento nosotros le damos la bienvenida a personas que por el chat nos escriben. Jaime de Barranquilla, nos escribe nuestro compañero Jaime Antonio y nos dice cordial saludo para el profesor Humberto, el profesor Ernesto, desde aquí de Barranquilla. El profesor Wifi Rodríguez Márquez, un compañero de nosotros del colectivo Conciencia Magisterial que vive en Ciénaga, Magdalena. La madre de familia Gloris Marot Beleño Eslava también nos da las buenas tardes. Marta Cristina Mercado, la compañera Marta, también fraternal saludo a Marta desde allá, desde las sabanas, ¿verdad? De la costa Caribe. Y lo mismo el doctor Joshua, que nos sigue y nos manda un saludo, un fraternal saludo por nosotros y por nuestro trabajo conjunto que estamos realizando. Bueno, el tema lo dice muy bien ahí la lámina de presentación y nos lo da precisamente con el propósito de empezar a desarrollar el tema central, responsabilidad civil penal de los padres de familia o representantes legales, ¿no? En este caso, agradecimiento a Edúcate para Educar, como lo veníamos diciendo, que hace parte de ese trabajo mancomunadamente que hemos venido realizando nosotros. Igual, Jaime nos dice aquí, desde el chat nos dice: la evolución de la pandemia indica el inicio y desarrollo de decisiones futuras sobre las actividades presenciales, particularmente en los territorios con mayor afectación. Bueno, sí, eso hay que mirarlo, por eso lo estamos estudiando en el día de hoy, este viernes, y que posibiliten en un horario que los padres de familia, ya saliendo de compromisos o ocupaciones, puedan verlo de manera presencial, asistida por estos medios tecnológicos, y que igual nosotros, los que no lo pueden ver de manera presencial, lo puedan ver de manera diferida. Igualmente saludo a mi primo Carlos Moneri Callafa, que también nos escribe por acá por el interno en el chat. Entonces seguimos. El derecho de la educación, partimos bajo el concepto de una sentencia, precisamente de la sala penal de la Corte Constitucional, en la sala de la Corte Constitucional, en la sala plena, nos hace este aporte. El derecho a la educación no es absoluto. Por ahí también se están dando algunos audios, inclusive de un asesor del sindicato filial de FECODE, de los compañeros de Antioquia, de ADIDA, el doctor Sócrates, donde mencionaba que tenía sentencias del Consejo de Estado, donde decía de que el derecho de la educación no es absoluto, ¿sí? Y también aclaraba sobre que en Colombia no habían derechos absolutos. Aquí le podemos compartir esa sentencia 284 del 2017, donde precisamente ahí está el doctor Iván Humberto, expresa claramente, donde explica los miembros, inclusive los miembros que están en esa sala, quienes estaban en el 2017, nos explican claramente a través de esa sentencia 284, nos explica de que el derecho a la educación no es absoluto. El único derecho absoluto es el derecho a la vida. Por eso en nuestra Constitución, en el artículo 11, nos dice de que en Colombia el derecho a la vida es preponderante y por eso no hay pena de muerte. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar aquí que en esa sentencia dice: no obstante, es preciso anotar que el derecho a la educación no es absoluto, porque si bien es cierto que el cumplimiento del principio de progresividad, la mejora de la calidad del sistema educativo, es una de las principales responsabilidades a cargo del Estado. Ojo, el Estado, la sociedad y la familia. Tres elementos importantes que hay que tener en cuenta: el Estado, la sociedad y la familia. También lo es que hay lugar a algunas limitaciones justificadas en necesidad de garantizar otros principios.
En este sentido, la Corte ha considerado que las restricciones razonables que se impongan al ejercicio del derecho a la educación están justificadas en la medida en que se pretenda satisfacer a otros principios de carácter constitucional y no se vulneren otros componentes esenciales a la Carta. Un ejemplo, ahora la pandemia, encontramos las cepas que se están presentando en Colombia. Ahí por el Instituto Nacional de Salud está reconocido y están certificado la presencia de la cepa brasilera en el Amazonas, y de tal manera encontramos por qué el Ministerio de Salud ha contemplado una política pública de emergencia para la vacunación masiva del departamento del Amazonas con el propósito de mitigar ese impacto. En tal manera, aquí la sentencia es muy clara y dice de que el derecho a la salud, de la educación, no es absoluto, y entendemos que el verdadero derecho absoluto es el de la vida, porque sin él no pueden existir otros derechos adicionales. De la Constitución Política de Colombia, en su capítulo 1, nos habla de los derechos fundamentales, y como ya lo mencionaba al inicio, en su artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Debido a lo anterior, se entiende que el derecho a la vida de sus hijos, a la salud y a la integridad personal sí es absoluto, según lo indica taxativamente el artículo 11 de la Constitución Política, y según indica taxativamente el artículo 17 de la Ley 1098. Ojo con estos, padres de familia, Ley 1098 del 2006. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bajo este elemento, profesor Humberto, podemos indicar, y le doy el uso de la palabra bajo lo que ya vamos abordando en esta primera parte. Bueno, es claro, desde el año 1991 que se establece nuestra Constitución o la Carta Magna, donde se establecieron los derechos fundamentales. Pensamos que el legislador y los constituyentes pensaron que en este país había que preservar un derecho que era el derecho a la vida. Por eso el artículo 11 estableció que el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Sin embargo, luego de ese artículo 11, como estamos hablando de la vida, no solamente de la persona, del ser humano, sino de lo que tiene que ver con la infancia, con los niños, niñas y adolescentes, se ha ido reglamentando poco a poco la Constitución. Y tenemos que en el año 2006, el gobierno a nivel nacional expide la Ley 1098 del 2006, repito, también llamada Ley de Infancia y Adolescencia, que estableció una serie de artículos donde desarrollaba las plenas garantías, digamos, para los niños, niñas y adolescentes, y no solamente, digamos, a nivel de la vida cotidiana, sino a nivel de las instituciones educativas, donde establecía, como tú lo dijiste, que la familia, la sociedad y el Estado son los que tienen plena garantía, porque si hay que mirar de que la calidad de vida se debe, digamos, manejarse o ir montándose desde que estamos en el hogar, o sea, lo que tiene que ver con la educación en el hogar, y sobre todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de un infante, de un niño, una niña y un adolescente. Eso nos dio la plena garantía para que, ojo con esto, para que en los manuales de convivencia se establecieran como reglamentación e incluyeran aspectos fundamentales, como es la Ley 1098 del 2006, en esos artículos. Hablamos del artículo 17, que dice el derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. ¿Esto a qué se refiere, Ernesto? Y mis queridos padres de familia, se refiere que hoy en día no se puede vulnerar este derecho cuando de pronto muy alegremente se está diciendo
que es que vamos a una alternancia educativa y por lo tanto deben irse los niños, los padres de familia, los estudiantes, ir alternándose a unas instituciones educativas cuando nos hemos dado cuenta que desde que inició la pandemia con este cuento del COVID-19, que entre otras cosas, me perdonan que no es ningún cuento, se establecieron unas condiciones para un nuevo sistema de estudio y un nuevo sistema de estudio que en realidad no estaba preparado ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni los docentes, ni las mismas instituciones educativas como es la educación virtual y que hoy en día quiere llevarse nuevamente a la alternancia. Entonces, está hablando a una buena calidad de vida, a un ambiente sano y en conciencia de dignidad. ¿Cómo van a encontrar los estudiantes, los padres de familia, los docentes, estas instituciones educativas, cuando a un año de la pandemia, hoy el gobierno a nivel nacional sale que va a girar unos recursos para ambientar, para digamos, establecer los diferentes protocolos, digamos, en estas instituciones para que lleguen los estudiantes, cuando se pasó un año en el 2020 y estos dineros que se giraron, llamados recursos del COVID-19, prácticamente no llegaron a las instituciones. Ahora, a la carrera, van a mirar cómo se van a, digamos, ambientar una institución educativa cuando esta situación. Nosotros, recuerda que allá que en el comienzo de la pandemia del año pasado lo planteamos cuáles eran las instituciones que tenían que estar aquí presentes. Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría del Medio Ambiente, digamos, hablábamos hasta de estos señores de la Defensa Civil, o sea, en los mismos agentes del Cuerpo Bombero, porque estas instituciones necesitaban de toda una protección, de toda una limpieza para poder recibir a los estudiantes en las condiciones, como dice ese artículo 17 de la ley 1098 del 2006, o ley de infancia y adolescente, donde dice claramente y a un ambiente sano y a toda su comunidad. Entonces, el compañero Callafa, pienso que esto está bien explicado acá y en realidad creo que tenemos que dar un debate hoy en día frente a las exigencias que está pidiendo el Ministerio de Educación Nacional, que demanda la pelotica a las entidades territoriales a través de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación manda la pelotica a las instituciones educativas a través de una creación de unos famosos comités de alternancia educativa en las escuelas, que a la larga son los que van a decidir si van o no van a la alternancia. Sí, claro, profesor Humberto, así como dice usted, continuamos con el proceso de acompañamiento y dice así: el desconocimiento de la ley no lo exime. Eso está precisamente en la ley 1620 del 2013 y la sentencia C de casa 651 de 1997. Y dice: usted, padre de familia o madre de familia, no puede salir más adelante a invocar que desconoció la ley. La ley no le exime a cumplirla, pues el desconocimiento de la ley no es una causal de excepción. Usted, al ir al colegio de manera presencial o enviar a su hijo, hija, adolescente o en su efecto el menor que usted tenga a su responsabilidad, estaría violando de una manera taxativa el artículo 11 constitucional, que ya lo estábamos explicando anteriormente, y estaría violando inclusive el artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006. Entonces, en este sentido, estamos orientando a los padres para que sean concretos y empiecen a averiguar primero. Ojo con esto que estamos orientando en este momento. Primero, los protocolos de bioseguridad de ninguna parte, en ningún lugar del mundo, han garantizado contagio cero. En ninguno, ni siquiera para los especialistas en la salud, ni siquiera en el campo de la salud. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos demostrando de que si existen protocolos de bioseguridad para los especialistas en el campo de la salud, y aún así hemos
registrado y hemos apreciado en las noticias cómo especialistas en ese campo se han venido enfermando. Imagínense ustedes qué puede ocurrir si en las escuelas se presentan esa situación. Segundo, los comités de alternancia. Esos comités de alternancia tampoco dan garantías del contagio cero. Tercero, la vacunación que ya empezó no es garantía de contagio cero. Aún están recomendando que aún siendo vacunados deben manejar el tapaboca, cuidarse, el lavado de manos, y están vacunando y la gente debe tener la bioprotección tanto de los educadores como de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en este momento, y de los miembros de la comunidad educativa, traduce de que si no hay contagio, pues si se garantiza el contagio y estamos encontrando que las escuelas pueden ser focos de masificación de los mismos, pues entonces en ese sentido los padres de familia deben ser garantes de la protección precisamente de los niños y adolescentes que tienen bajo su custodia. Cuarto, los docentes o educadores no son expertos clínicos, ni mucho menos nosotros tenemos esa experticia epidemiológica, ni tampoco tenemos la experticia en manejo y conocimiento de la variedad de virus que se pueden generar, ni tampoco somos infectólogos o especialistas en la salud. Solamente somos docentes, manejamos la docencia. De tal manera, nosotros no podemos estar haciendo parte de esos comités, ni mucho menos podemos extralimitarnos en nuestras funciones. Quinto, es usted padre de familia, y si usted es padre de familia, de manera unilateral y libre y espontánea, envía a su hijo o hija, y si se contagia en el colegio, usted es el que ejerce la patria potestad del menor, y no el rector, no el educador, no la Secretaría de Educación. Es decir, usted es el primer responsable de la vida y la integridad y la salud personal de su propio hijo o hija. En ese sentido, profesor, yo creo que estamos siendo claros. Lo escucho, profesor Humberto. Más que claro, Ernesto. Al referirnos, digamos, a estos apéndices que le han crecido, podríamos hacer una parodia entre estos apéndices con las nuevas cepas que le han nacido al COVID-19. O sea, ¿cómo así? Una responsabilidad que le compete a un ente a nivel nacional como es el Ministerio de Educación Nacional y luego a los entes territoriales a través de la Secretaría de Educación. No podemos nosotros como docentes, los directivos docentes, digamos, a sacar pecho, a inventar de cosas que nosotros ni siquiera somos expertos. Nosotros como expertos podemos decir que podemos saber de pedagogía, podemos saber de pedagogía, de lo que es elaborar un currículo, de elaborar un plan de estudio, pero en este cuento del COVID-19, en un comité de alternancia, no podemos nosotros garantizarle a un padre de familia que su hijo no se va a contagiar en la institución educativa como tal. Al contrario, creo que es un peso grande, una responsabilidad grande, que usted lo ha dicho, Ernesto, es una responsabilidad de 4 tipos: civil, penal, administrativa y disciplinaria. O sea, yo no entiendo por qué aquí ahora no se han tomado los correctivos del caso, cuando aquí ha habido, y lo vamos a referir, Ernesto, porque estamos acá en el distrito de Santa Marta, aquí ha habido convocatoria de padres de familia para que asistan presencialmente a actividades en instituciones. Por decirles algo, aquí hubo hasta llamado de ceremonias de grado de tipo presencial. Lo hubo y tuvimos conocimiento porque eso se dio a conocer en las redes y no pasó absolutamente nada, ni siquiera de oficio un llamado de atención a estos directivos docentes que por encima de la ley, por encima de esta pandemia, tuvieron la osadía y el atrevimiento y la irresponsabilidad de citar a los estudiantes a una ceremonia de grado, cosa que no está permitida, porque hoy en día, tenemos que decirlo así, nosotros estábamos convencidos que la única norma que regía para el directivo docente y los docentes era nuestro famoso
decreto ley 2277 del 79, y que no sabíamos que alrededor de nosotros jugaban otras leyes, otros decretos que nos tenían prácticamente que vigilados, y que hoy con la cuestión del COVID-19 apareció, digamos, tuvieron que desempolvar, por decirte, una ley de infancia, tuvieron que desempolvar un código penal, un código civil, la misma ley de convivencia que es del 2013. O sea, la ley de convivencia que estableció las rutas de las conductas que se daban en las instituciones. Pero yo le decía a mis queridos compañeros que a mí de pronto la ley de convivencia del año 2013, a mí me resbalaba, porque yo a la que más le tenía miedo, y todavía le sigo teniendo miedo, es a la ley de infancia y adolescencia, la ley 1098 del 2006, que es donde está lo grave, digamos, y donde están las plenas garantías digamos, las garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde están inclusive hasta las sanciones de tipo penal que también se dan en estos casos cuando se viola un artículo de un derecho fundamental en esta ley. Así que, Callafa, yo pienso que en realidad, no sé si de pronto, yo no creo que haya faltado como que más capacitación, de pronto con los mismos directivos docentes y los docentes de las instituciones educativas, así como están exigiendo las clases virtuales de profesores a estudiantes, igual haber exigido a los profesores, a los directivos docentes, montar estos talleres para que los docentes estuvieran, digamos, prevenidos y estuviesen, digamos, a ver a qué se van a tener. Aquí hay mucha gente que está resuelta y lo ha dicho. Si no hay plena garantía para llegar a una institución como tal, yo no voy a asistir, porque yo no voy a violar la ley, y tampoco voy a digamos, a ser cómplice de que un estudiante o un padre de familia o un mismo docente se contagie y ahí pare de contar, mi querido Ernesto Callafa, porque como estamos hablando de sanciones penales, civiles, aquí se viene lo que es, y ya yo creo que ya hay casos de demanda grandes a directivos docentes que han establecido y que no dicen que no, eso no es de ley, eso no se da, porque ellos dicen de que no les compete lo que en el derecho como leyes se establecen y que nosotros debemos conocerlo. Así seamos o no abogados, yo no soy abogado, pero yo creo que nos hemos dado la pela en este sentido, porque creemos, como dice aquí la página, con certeza absoluta, y tú lo has dicho, el único derecho absoluto es el derecho a la vida, y con eso no se juega. Bueno, entonces sí, profesor Humberto dice otras leyes que se violarían, en este caso, la ley civil o el Código Civil y el Código Penal. Le dice así: acorde con lo anterior, debe usted revisar con absoluto cuidado, señor padre de familia, acudiente, madre de familia, con mucho cuidado, y asesorarse de la personería municipal o distrital, asesorarse de la comisaría de familia, pedir consejo o apoyo a la Defensoría del Pueblo y tener certeza absoluta si el derecho a la vida es absoluto y el derecho a la educación no lo es. El que le determine la calidad de certeza, ¿cierto? Que está en el artículo 17, 18 de la ley 1098 del 2006, se le aplica a los padres de familia. Si el artículo 2347 del Código Civil se le aplica a los padres de familia, si el artículo 25, 368 y 369 del Código Penal siguen vigentes, y por el contrario, si siguen vigentes, se le aplicaría a los padres de familia. Eso es importante que usted le pregunte a esos órganos, personería, asesorarse con las comisarías de familia, Defensoría del Pueblo, y pedirle ese concepto antes de enviar a su hijo. Que lo informen sin engaños si el derecho a educación está por encima al derecho absoluto a la vida y a la integridad personal. Haga, señor padre de familia, las consultas pertinentes, presente el documento, obviamente,
y como siempre se ha dicho, son palabras de Pablo de Tarso, donde decía la carta a los romanos, coja lo bueno y deseche lo malo, ¿cierto? Entonces, yo creo que allí en esta parte, profesor Humberto, estamos citando leyes con artículos para que los padres de familia tomen atenta nota, y si no lo pueden atender en este momento, pues lo vean en diferido, o pueden seguirnos acá en nuestra página de fanpage del colectivo Conciencia Magisterial por Facebook, y pueden seguir nuestros programas igual, o en YouTube, que está siendo compartido posteriormente a esta transmisión. Entonces, en este sentido, el deber de cuidado, profesor Humberto, ¿qué se entiende como el deber de cuidado? Es uno de los aspectos que yo digo, de lo más interesante, es el deber de cuidado. ¿Y qué quiere decir el deber de cuidado? Aquí lo dice claramente. Dice, emerge mucho más que cristalino que el derecho a la educación. No es absoluto. Dicho por la misma sala plena de la Corte Constitucional en Colombia en sentencia C-284 del 2017, habiendo descartado esa tesis bizarra, o sea, incomprensible e inconstitucional del derecho a la educación absoluto, procederemos a relacionar taxativamente el deber de cuidado a continuación. El deber de cuidado, como su nombre lo indica, es aquel imperativo que demanda de los mayores de edad el respectivo cuidado de la dignidad, la vida y la integridad personal. Óigase bien, la integridad personal en conexidad con la salud de los menores de edad en Colombia. Está hablando de eso, es de los menores de edad, el deber de cuidado. Y el deber de cuidado, ¿a quién le compete en esto? Pues el deber de cuidado nos compete a nosotros como padres de familia por un lado, pero le compete todavía con mayor responsabilidad a los directivos docentes y docentes cuando ese estudiante entra al portón de la institución. De ahí para adentro ya la responsabilidad ya se tiene directamente con los directivos docentes. Y eso ha sido de pronto una de las fallas garrafal de los famosos manuales de convivencia, que de pronto no, hoy en día, esto está relacionado, Ernesto, con algo tan interesante como es la confección de los manuales de convivencia en época de pandemia, que esa es la situación que nosotros hemos estado viendo. Hay algo que yo quiero que de pronto los padres de familia en estos momentos no lo manejan. Pues hay muchos padres de familia que son muy versados, muy curiosos, que están metidos en el cuento, viendo a ver cómo investigan. Pero resulta y pasa que hay algo que a nosotros como docentes, como cada rato se nos están compilando las leyes, hay un decreto, el decreto único reglamentario de educación, que es el decreto 1075 del 2015. A ese decreto, no solamente a los padres de familia, sino a mis queridos compañeros docentes y sobre todo a los directivos docentes, que habla de que los manuales de convivencia se dividieron en dos bloques. Un primer, todo lo consensuable, artículo 17, tú lo dijiste, 18, 19 y 21 de la ley 1620. Artículo 2.3.3144 del decreto 1075 del 2015. Es decir, hoy, anteriormente teníamos, por decirles algo, la ley 115 del año 1994. Hoy no, hoy la ley 115 del año 1994 aparece condensada en este decreto 1075 a través de un articulado nuevo. Entonces, es que usted no conoce el 1075, a saber de que el 1075 tiene que ver con una nueva reglamentación de ley. Es decir, coger todas las leyes a nivel, los que ha pedido el Ministerio de Educación Nacional, que todavía tienen vigencia, y lo han compilado en un solo decreto, que es una larguera, donde prácticamente también tiene que ver mucho con este cuento de la alternancia educativa. Y lo otro es lo que tiene que ver con la otra parte del segundo bloque, donde se habla de este mismo 1075, pero que en realidad no solamente el 1075, como tú lo has dicho, el mismo decreto Código Civil, que es el 3747, y que establece
unos también deberes de cuidado. Así que, mi querido Ernesto, pienso que nosotros no estamos especulando con esto. Estamos haciendo una labor, un trabajo que queremos que llegue a los padres de familia, que sean conscientes de que cuando se garanticen las plenas garantías para entrar a las instituciones educativas, el padre de familia va a estar consciente de que sí es cierto que en este caso el Estado, como lo dice la ley, está plenamente garantizándole ese derecho a la educación y ese derecho absoluto de la vida, porque no se va a exponer a un niño, a una niña o un adolescente a una infección, a un contagio, donde prácticamente sabemos lo mortal que es esto, porque ahí tenemos los ejemplos de los compañeros aquí en el distrito que se han ido por COVID-19, compañeros cercanos a nosotros, que se nos murieron, que se nos fueron, y no tuvimos la oportunidad de decir el último adiós, porque prácticamente al comienzo de esto, eso era que el compañero o la compañera, la persona moría y de ahí directico a cremación, ni siquiera dejarlo ver. Entonces, compañero, yo creo que no estamos en un juego para decir que vamos a ir fácilmente a una alternancia educativa, porque la misma ministra de Educación y una cantidad inclusive hasta medios de comunicación ya se han vuelto hasta expertos en esta materia digamos, de la legislación en época de pandemia. Profesor Humberto, entonces entramos aquí y dice, lo más cercano a una definición completa del deber de cuidado lo encuentra usted en los siguientes aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando emite el concepto 152 del 28 de diciembre del 2017, y dice así el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es taxativamente señala el artículo 18 de la ley 1098 del 2006, además del descuido omisivo y trato negligente, dispone que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos en otros casos contra el abandono físico, emocional, psicoafectivo de los padres, representantes legales o de personas o instituciones con autoridad que tienen la responsabilidad de cuidado y atención. En este caso, nosotros como centros de formación e instituciones educativas. Definición del maltrato infantil según la UNICEF, Organización Mundial de la Salud, y las categorías de maltrato según la Corte Constitucional, dice así: la UNICEF define el maltrato infantil como, abre comillas, niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales colectivos, e incluyente el abandono completo y parcial. En ese sentido, nosotros estamos ante esta situación que es de mucho cuidado, que hay que tener ante una situación de pandemia, que le podemos estar violentando inclusive cuando mandamos al niño al foco de contagio, a la situación que se pueda generar de foco de contagio allí, y lo estaríamos poniendo en riesgo y estaríamos violentando el deber de cuidado de ese niño, ese adolescente que ponemos en riesgo. Y dice así: la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que el maltrato infantil se define, abre comillas, como los abusos y la desatención que son objeto de los menores de 18 años. Incluye todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, ¿sí?, desatención, negligencia, explotación comercial o otro tipo que cause o pueda, ojo con eso, o pueda causar daño al daño a la salud, o pueda. ¿Será que el virus no le puede causar daño a ese menor? Desarrollo o de la dignidad del niño, o pone en peligro. ¿Será que el virus no pone en peligro al niño, a su supervivencia? ¿Será que ese virus no es letal? Entonces, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, la exposición a la violencia de parejas también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Por consiguiente, la Corte Constitucional, al incluir que no existen limitaciones sobre quienes pueden ser los responsables
prestadores del maltrato infantil, puntualiza la definición de maltrato infantil, abre comillas, como toda conducta que tenga por resuelto la afectación en cualquier, entonces más amplio la Corte Constitucional, en cualquier sentido de integridad física, psicológica o moral de los y las menores de 18 años por parte de cualquier persona. De otra parte, en la sentencia C de casa 397 del 2010, la Honorable Corte Constitucional señaló de manera general la categoría de maltrato infantil. Así, abre comillas, dentro de los estudios relacionados con el maltrato infantil se estableció 3 tipos. Ojo con el primer tipo, el maltrato físico, que está relacionado con las lesiones personales o daño al cuerpo del niño. El segundo tipo de término de maltrato psicológico o emocional relacionado con conductas con las amenazas constantes, las burlas y ofensas que afecten al niño mental y moralmente. Y por último, el maltrato omisivo, que se daría cuando el niño se le deja en situación de abandono o descuido que pueda afectar su vida o su salud. Ojo con este tercer elemento, concepto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el numeral 152, ojo con esa circular, el numeral 152 del 28 de diciembre del 2017 ratifica. Bueno, profesor Humberto, bueno, ahí está claro. Aquí está clarito, pero todavía lo refuerza aún más eso que tú has dicho. El desconocer la ley no le exime de su cumplimiento. Entonces, este cuento de que yo no conozco esto, no crea que lo va a salvar, digamos, de una sanción que le otorgue por una omisión. Y está claro cuando se dice prevaricato por omisión. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que el prevaricato por omisión se estructura por el incumplimiento de un deber legal propio del funcionario, mediante cualquiera de las conductas alternativas previstas en su descripción típica, lo cual constituye el aspecto objetivo de la infracción. Sin embargo, la corporación advirtió que es indispensable que la omisión, retardo, rehusamiento o negación sea voluntaria, es decir, que el funcionario tenga conocimiento de que con su no hacer falta a sus deberes oficiales. En consecuencia, se trata de una actuación dolosa que demanda el conocimiento del carácter del acto omitido como propio de las funciones constitucionales, legales o reglamentarias discernidas en el agente. Es decir, esto es de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, sentencia SP 6125-2017 del 5 de marzo del 2017. Ni siquiera es de tras antes ayer, como decíamos nosotros una época, decía ayer, 2017, está cerquita. Que esta sentencia viene después de la ley de infancia, de la ley de convivencia y del mismo reglamentario de la ley de convivencia, o sea, el decreto 1965 del mismo 2013, de septiembre del 2013. Así que queda más que demostrado que la omisión, como lo está planteando el título, dice que no tenemos nosotros responsabilidades porque no conozco la ley. Entonces yo creo que eso no nos va a nosotros a salvar de la responsabilidad civil, penal, administrativa y disciplinaria en caso de un causal de esto, compañero. Así que yo pienso que es interesante lo que se está planteando acá. Bueno, entonces en esta parte, en estos elementos que el profesor Humberto Cabrera también nos acompaña con las responsabilidades que se pueden atribuir no solamente al cuerpo docente, sino al cuerpo directivo. En este momento estamos focalizando también los elementos de otro actor de la comunidad educativa que son los padres de familia, ¿sí? Y la comunidad en general. Entonces, en este sentido, para mayor claridad de los acudientes y representantes legales, tienen entonces claro usted, respetados padres de familia y muy respetada madre de familia, que si usted es el primer responsable y el segundo es el rector del colegio y el tercero los educadores, en una norma jerárquica de responsabilidad compartida, inexcusable, inaplazable e indelegable. Ojo con esos 3 términos: inexcusable,
inaplazable e indelegable. De otro lado, pregunte con un derecho de petición a las secretarías de educación. Si ha llegado el caso de contagio a una persona, llámese en este caso su hijo o hija, pregunte con calmita, con tranquilidad a la Secretaría de Educación. Le responde, le pagarían la clínica, le garantizarían la vida a su hijo o hija en el ámbito escolar. Eso es importante preguntarlo también. Vea el artículo 44, numeral 4 de la ley 1098 del 2006. Eso es importante que se tenga presente. Pregunte con derecho de petición o consulta con queja o documentación de correo web al rector del colegio de su hijo o hija. Si ha llegado, si se presentase hipotéticamente el caso de que se contagie, el rector o rectora le pagaría la clínica. Eso es importante preguntarlo. Los medicamentos, el tratamiento, o en el peor de los casos, si llegase a fallecer su hijo o su hija, ¿quién asume la indemnización por los daños y perjuicios? ¿Y quién le pagaría a usted? ¿Quién le pagaría a usted como padre de familia el abogado para que lo libere de la omisión, descuido y trato negligente como padre de familia? Ya que usted envió a su hijo o hija menor de edad a contagiarse en el colegio, que obviamente tuvo protocolos y sin garantía de contagio cero. Que ver artículo 18 y artículo 44, numeral 4 de la ley 1098 del 2006. Profesor Humberto, yo creo que aquí somos más claros todavía. No, sí, eso está, digamos, como dice por ahí el dicho, más claro no puede ser. O sea, yo pienso que los padres de familia, si no lo saben, pues deben asesorarse, digamos, de organismos de controles que asumen esta responsabilidad de asesoría, como la personería, la procuraduría, en fin, este organismo el bienestar familiar. O sea, son entidades que ofrecen por ley estas orientaciones para que no se vulneren los derechos de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes. Por eso yo recalco, mi querido padre de familia, con toda la certeza de que debemos echar mano y tener en nuestra biblioteca, en nuestros archivos, eso que se conoce con el nombre de Ley 1098 del 2006 o Ley de Infancia y Adolescencia. Eso es indispensable tenerlo hoy en día en cualquier biblioteca de un docente, de un padre de familia, y creo que hasta los mismos estudiantes. Porque yo en el recorrido que yo llevo en las instituciones donde yo he elaborado, me he encontrado con estudiantes acuciosos que son verdaderamente una cuchilla en el sentido de que no tragan entero y están siempre, digamos, yo recuerdo, y hago un par de Ernesto, que yo recuerdo cuando teníamos de ministra de Educación a la señora Gina Parodi, cuando ella estableció dentro de una circular una vaina monstruosa que hablaba de la inclinación sexual de los niños y que decía que la inclinación del sexo del niño no se debería determinar al momento de nacer, sino cuando el niño ya tuviese una calidad, y hablaba de 5 años. Hicimos unas charlas, unas reuniones en los grados que me quedé sorprendido, grado 7 y grado 8, donde hubo unas participaciones, pero bien berracas, donde niños y niñas documentadas rechazaban, digamos, de plano esa posición de la ministra. Fíjense ustedes, compañeros, que ahí sí hay estudiantes, vuelvo y repito, que están versados, y nosotros lo demostramos
en el programa que presentamos cuando presentamos los representantes de los estudiantes ante los consejos directivos, porque ese es otro cuento. Porque este cuento, yo pienso que después de esto, nosotros tenemos que plantear un programa de información, de orientación hacia cómo es que se puede ir reglamentando los nuevos manuales de convivencia. Porque es que no podemos seguir con los manuales estos que impusieron a rajatabla muchos y que prácticamente ni siquiera los socializaron, y me atrevo a decirlo, hoy en día los socializaron con los padres de familia y mucho menos con los estudiantes. Ahí tenemos nosotros un referente a lo cual creemos sinceramente que si queremos, digamos, llegar a los padres de familia, llegar a los estudiantes, debemos capacitarlos y orientarlos hacia un fin sano, es decir, para un fin de que en realidad conservar su derecho a la vida, porque ese es el derecho inalienable y es el derecho constitucional más grande que tiene nuestro país y que tiene esa constitución del año 91. Así que yo creo que vamos a mirar esos aspectos muy importantes sobre los manuales de convivencia. Claro, profesor Humberto, casualmente nosotros estamos haciendo todo un proceso de análisis y estudio para poder compartir todos estas reflexiones y estos análisis y lo que le conocen los abogados, esa hermenéutica jurídica, para que se pueda entender y comprender de mejor manera y traérselas a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, le estamos trayendo información que es de una mera lectura taxativa, está la norma, está lo más clara posible para que cada padre pueda consultar, pueda verificar, pueda comprobar, y aquí le hacemos algunas recomendaciones para que realmente sea provechoso estos análisis y que la alternancia realmente la estamos mirando como inapropiada, inadecuada, y también consideramos impertinente en este momento que estamos en el foco de contagio que estamos viendo, y ante todo hay unos marcos jurídicos y legales que imposibilitan que en cierta manera los miembros de la comunidad educativa se vean abocados a un retorno gradual a las escuelas. Entonces dice así: indague, pregunte, es su derecho preguntar. Finalmente, revise si usted como padre de familia no está violando los artículos de ley 1098 del 2006. Artículos, los menciono: artículo 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20 y en especial el numeral 1 del artículo 20. En el artículo 1 encontramos, acuérdese, artículo 1, encontramos y recuerde también el 39, que es importante, de la misma ley 1098 del 2006. Y lo invitamos a documentarse. Averigüe con certeza si los educadores están autorizados y si les permiten fungir como médicos en tareas epidemiológicas, infectólogos, virólogos o agentes clínicos de prevención, según lo indica la ley 14 de 1962, que todavía está vigente, y la ley 23 de 1981, que todavía está vigente. Así está claramente, o así está ejerciendo como agente de prevención clínica sin título que lo acredite con idoneidad. Por consiguiente, pregúntese, indague y averigüe. Y finalmente, ¿qué significa un consentimiento informado? Por allí, el profesor Humberto, ahorita antes de entrar al aire, me pudo compartir, y a un grupo de amigos y docentes que siempre estamos estudiando y analizando unos elementos, un consentimiento que está rodando ya, un consentimiento que lo emite un rector, una rectora, y se lo hace saber a los padres de familia, y también se lo envía a los docentes, donde supuestamente se adoptan la alternancia. Ella como rectora y la institución como tal se exime de responsabilidad. Yo creo que ningún documento de menor jerarquía de una institución va a estar por encima de leyes que tienen mayor espectro, en este caso que tienen mayor jerarquía, como las leyes que hemos mencionado en el día de hoy, ¿sí?
y no podemos desconocer inclusive tratados internacionales firmados en Colombia, porque hemos citado inclusive tratados firmados por Colombia, de la UNICEF, de la ONU, que están allí, y nosotros no estamos autorizados en ese caso para permitir esos consentimientos informados. Y acuérdense que dice aquí que le confirmen con certeza si ese consentimiento informado lo ha firmado usted para autorizar e enviar a su hijo en modalidad de presencial, o si ha firmado usted, envía a su hijo sano y sin contagio. El colegio se lo devuelve contagiado, enfermo, y en el peor de los casos más adelante pueda morir, y que el colegio no le piensa responder a cada uno de ustedes. Averigüe, usted está en todo su derecho. Lo escuchamos, profesor Humberto. Sí, de pronto traes a colación esto que me llamó la atención, de cómo se le solicita a los padres de familia, a los docentes, como comité de alternancia, y lo que hemos venido diciendo aquí, o sea, esa papa caliente que está rodando esa papa caliente va a terminar en manos de los docentes. Incluso, Ernesto, aquí en Santa Marta tenemos conocimiento de rectores que ya están presionando a que ya voy a comprar los tapabocas. Voy a comprar los elementos de bioseguridad como el gel, como el lavamanos, pero si nosotros revisamos lo que el programa que emitió hace unos domingos los compañeros de Adidas en Antioquia, donde ellos presentaron cómo estaban, digamos, las instituciones educativas antes de un proceso, porque ellos sí llegaron a un acuerdo con la administración de llegar a la alternancia, porque en Antioquia invirtieron una cantidad de recursos para poder garantizar la llegada de estos estudiantes. Hoy en día no podemos nosotros plantearnos situaciones que en realidad no se dan. Y yo recuerdo, Ernesto, que nosotros sacamos una circular como colectivo con un titular muy subjetivo que decía responsabilidad civil y penal de los centros escolares en tiempo de pandemia. Y lo planteamos. Y recuerdo que en ese comunicado nosotros traíamos a colación algo que nos llamó poderosamente la atención, que decía el presidente de la Federación Médica Colombiana, doctor Sergio Izaza Villa, y culpa el atraso que padecen los servicios médicos a la corrupción y mal funcionamiento del sistema de salud. Esto lo dijo ese señor en El Tiempo el día 14 de junio del 2020, en plena pandemia. Entonces, ahí es donde está, digamos, qué hacer en el año, o qué se hizo en el año 2020 para preparar y garantizarle la llegada a esa propuesta de alternancia a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, como decimos nosotros, como dice la ley de infancia y adolescencia, niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo se libera? Correcto, profesor. Ajá. Correcto, profesor Humberto. Entonces la invitación final es que le decimos a los padres que nos están viendo a través de estos medios tecnológicos, asistiendo esta charla y este conocimiento y compartiendo estas reflexiones, que comparta con sus familiares, con otros padres de familia. No cometa violación a la ley. Jefa. Sí, señor. Esta situación que estamos viviendo ahora se vivió el año pasado, cuando el presidente Duque y su ministra de Educación, en medio, lo catalogué yo, lo califiqué, en medio de su desespero
de querer ocultar la realidad de la tragedia que vive el pueblo, expidió la directiva 11 y la número 12, donde llamaba a la reapertura escolar a partir del 1 de agosto del año 2020. ¿Te acuerdas, Ernesto, que eso nos causó a nosotros un problema aquí local? Porque nosotros sacamos una circular en nuestro órgano informativo donde decíamos que si era blanco o era negro, si había alternancia o no. Y prácticamente nos dijeron a nosotros que nosotros le habíamos echado los maestros a la Secretaría de Educación, porque estábamos nosotros incitando de que eso no se podía dar, porque todavía no había sacado la Secretaría de Educación, ni la del departamento, ni la del distrito, una resolución que dijera no vamos a la alternancia. O sea, había una cuestión ahí ambigua, que sí, que no, que no, que sí, y resulta y pasa que nos van a sentar una posición firme de decir no vamos a la alternancia, porque eso se dio en las directivas número 11 y 12 y una 13, que era la que se llamaba a los compañeros de las universidades. Y esa medida tocó que echar rever. ¿Por qué se echó rever? Porque hubo una presión ejercida por toda la comunidad educativa, en especial los padres de familia. Claro, profesor Humberto. Profe, por aquí nos están saludando a través de las redes sociales. Ya estamos dándole cierre, digamos, al programa. Liliana Ramírez nos dice, la profesora Liliana, la profesora Liliana trabaja en el Instituto Técnico Industrial. Excelente tema. La profesora Sol María Luna también nos envía un saludo fraternal a la profesora Sol María. Aquí el compañero Franklin Herrera es padre de familia. Dice, si bien es cierto que la prima ante todo, lo que prima ante todo es el derecho a la vida. Y sabemos que una situación de salud nos final, ¿verdad? En cada una de nuestras casas. También creemos que la vida continúa y no podemos estar de brazos cruzados. Estoy de acuerdo que no se den las clases de forma presencial, garantizando el derecho a los niños. Pero si bien debemos esperar para darle la protección personal. Esto es importante. Aquí menciona inclusive docentes más inquietos. Nos dicen que nos envían materiales y guías a cada una de los hogares. Entonces aquí el padre de familia Franklin Herrera también participa a través del chat acerca del tema central del día de hoy. Aquí el doctor Joshua específicamente dice, los invito a revisar normas que aplican a los padres de familia, y específicamente nos invito a que revisen los artículos 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, numeral 1, el 39 de la ley 1098 del 2006 y el artículo, ojo, 2347 del Código Civil. Entonces aquí el doctor Joshua, que también está siguiéndonos a través de las redes sociales, nos está invitando a los padres de familia que consulten y que consulten precisamente esos numerales, ¿verdad? Nos invita también que estemos revisando el 17, 18 y 20, el numeral 1 y 40, el numeral 4 de la ley 1098 del 2006. En los generales, estamos encontrando, profesor Humberto, el chat nos lo están escribiendo y nos están asistiendo en muchas regiones del país y nos están asistiendo precisamente porque ven nuestro programa. Si no lo pueden ver presencialmente, asistido a través de estos medios tecnológicos, ¿verdad? Lo pueden estar y lo pueden ver y compartir de manera diferida. Profesor Humberto, entramos a la sesión de este final de las condolencias y la pérdida y lamentable de marchantes y compañeros inclusive que han sido gestores de una buena siembra de educadores en el Magdalena,
y que tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de compañeros y compañeras, que inclusive compañera Lida, que hace poco nos enteramos a través de las redes sociales también la pérdida de la compañera, que pertenecía a un colectivo de mujeres muy aguerridas en aquel tiempo en Edumá y que también fueron maestras en la Universidad del Magdalena. Profesor Humberto, le escuchamos a usted en esta parte final del programa. Efectivamente, con todo el dolor que nos trae las diferentes noticias casi que a diario, tenemos que lamentar, digamos, profundamente la partida de, como yo siempre he dicho, de esta vida terrenal, la ausencia de la partida del compañero marchante Julio Lacera Asensio, miembro de la Marcha del Hambre. Era el jefe de la Brigada Simón Bolívar en esa Marcha del Hambre. Pienso que el señor, nuestro compañero Julio, muy conocido popularmente como el Cookie Lacera, no sabíamos que estaba, digamos, en esas condiciones de salud, y falleció hace 2 días. Y como tú lo has dicho, lamentablemente son muchos los compañeros que se han ido y que no hemos podido contar con ellos para darle su despedida. Así que, Callafa, pienso que en realidad estamos frente a un hecho que tenemos que, como lo dice la mayoría de los compañeros, tenemos que cuidarnos, porque esto no conoce ni color, ni credo, ni conoce política, ni conoce blanco, negro, mejor dicho, esto arrasa con todo. Esta vaina es un tsunami que no tiene que ver con las condiciones que tenga cada uno de nosotros. Y sobre todo los compañeros que tenemos algunos antecedentes, digamos, de salud, que debemos cuidarnos más que todo. Así que es una situación bastante lamentable. Y lo otro, tenemos que rematar con esto, Callafa, que aparte de eso, los servicios que nos están prestando, esa entidad que nos presta los servicios médicos asistenciales, no está brindando los servicios oportunos para de pronto evitarnos de pronto una carrera de esta, que en realidad que nos lleve ante siempre han ido a templar los compañeros, o sea, a la muerte. Es eso, que ya. Bueno, profesor Humberto, no siendo más, a los compañeros y compañeras que nos acompañaron, a los padres de familia, miembros de la comunidad educativa en general, que asistieron hoy a esta orientación que el colectivo Conciencia Magisterial tiene la oportunidad de compartir con él. Le agradecemos al doctor Joshua también, que estuvo asistiéndonos aquí a través de las redes sociales, y el acompañamiento y la asesoría de ese trabajo sinérgico que tiene con este colectivo del departamento del Magdalena, y que nosotros realmente hemos venido trabajando mancomunadamente en sus capacitaciones, en sus orientaciones, y que seguimos trabajando de la mano con los maestros del departamento del Magdalena, del Caribe colombiano y de Colombia entera. Igualmente saludo a la compañera Quintero, Malena, buenas noches. Dice la compañera desde el chat, que dice que se puede hacer frente a las declaraciones desde la presidencia sobre la obligatoriedad, apertura de las instituciones, aunque no sean en condiciones mínimas. Bueno, ya dimos unos elementos de ley, dimos unos argumentos. Es claro que debe ser la presidencia que puede estar dando algunas recomendaciones, pero acuérdense que Colombia es un estado social y democrático, y por consiguiente hay una constitución del 91 que establece cuál es el marco jurídico colombiano, y que no solamente aquí gobierna y ejerce el poder el Ejecutivo Central. Hay una división de las ramas del poder, aquí hay una rama, aquí hay una rama legislativa, aquí hay una rama judicial, y que en esa rama se distribuye el poder. Y también tenemos que conocer, también hay órganos de control, de vigilancia, que hacen poder para que se cumplan las leyes y el cumplimiento de las mismas. Consciente, toda acción y toda digamos, directriz debe estar sustentada en la ley, y si no está sustentada en la ley, nosotros, en obediencia a la Constitución, le damos prelación a la Constitución y a su articulado, y específicamente en los artículos de carácter constitucional, y en lo que tiene que ver con derechos fundamentales, donde prima la vida ante cualquier
acto administrativo o situación ponga en riesgo los derechos fundamentales. En ese sentido, mi compañera Magdalena, espero que realmente haya quedado claro. Aquí hay otros programas que nosotros como colectivo hemos venido desarrollando y no queda más que despedirnos. Profesor Humberto, tiene espacio para despedirse de la audiencia. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los compañeros que se conectaron hoy y que van a vernos en diferido, como se dice por ahí. Un saludo, un abrazo para Magdalena Quintero allá en Bogotá, que es la que acaba de escribir en el chat, y que te recordamos mucho y que queremos que esté por aquí nuevamente ahorita, en esta situación que volvemos a encontrarnos en este cuento de pandemia. Un abrazo a todos los compañeros, una feliz noche y como decían por ahí, cuidémonos porque en realidad es tiempo de nosotros de cuidarnos porque, para que no nos atropelle este señor llamado COVID-19. Bueno, los invitamos a los compañeros. Saludo a la compañera Chela Orozco. Hoy llegó tarde, Chela. Saludos, dice desde la distancia. Dice a los compañeros, excelente tema, importante tema. Bueno, compañeros, mañana, sábado, esperamos a las horas de la tarde tener un tema muy fundamental que tiene que ver con el pliego de petición. El pliego de peticiones, cómo se dio eso, cómo se ha desarrollado. El profesor Humberto, aquí vamos a trabajar en las horas de la tarde frente a eso. Estamos ya desarrollando algunos elementos y esperamos que ustedes nos puedan compartir este tema, compartírselo a sus compañeros, amigos, y que esperamos vernos mañana en el punto de encuentro del colectivo Conciencia Magisterial TV. Una nueva forma de sentir con corazón la educación. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Un abrazo y feliz resto de noche.